Buenas tardes, mi nombre es Angie Judith Guevara Muñoz, estudiante de la Maestría en Gestión Energética del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. El trabajo que les voy a presentar el día de hoy se titula Comparación numérica de dos rotores por una turbina de vórtice gravitacional. Bueno, la presentación va a estar distribuida de la siguiente manera. Primero, se va a hacer una contextualización de las turbinas de vórtice gravitacional desde ahora TBG, la metodología implementada para desarrollar el estudio, los resultados obtenidos y al final las conclusiones del estudio. Para contextualizar es importante ubicarnos dentro de las energías renovables. Las energías renovables se clasifican según la manera de su obtención. Entonces tenemos la energía eólica, la de mareas, la biomasa, la geotérmica, la solar y la hidroeléctrica, que es la que nos compete en este caso. En los últimos años ha habido como una preocupación mayor por implementar tecnologías que suplan las necesidades energéticas con base a energías renovables. Se buscan tecnologías que sean económicas y que sean de alta eficiencia. Todo esto con el propósito de obtener energía renovable y asequible y no contaminante, según lo pactado por las naciones dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las centrales eléctricas se pueden clasificar en grandes, medianas y pequeñas. Las pequeñas son como las que nos vamos a enfocar y estas a su vez se pueden clasificar por su tecnología. Dentro de esta tecnología tenemos la tecnología de vórtice, que son aquellas turbinas que utilizan la formación de vórtices naturales o inducidos para generar energía eléctrica. Los campos de investigación de estas turbinas se enfocan en mejorar la eficiencia o en su implementación. Los que mejoran la eficiencia, por lo general, estudian dos áreas, que son la geometría de la cámara o el rotor. Dentro de la cámara tenemos que hay tres geometrías principales, que es la estándar, la cónica y la cilíndrica. La cónica es la que ha demostrado que tiene mayor eficiencia y por ende es la que vamos a implementar en el estudio. Ahora, en la parte del rotor se puede estudiar desde el diseño, es decir, la geometría, el espesor de los álabes o el número de álabes. Ahora, la figura 4 nos está enseñando las partes de una TBG. Tenemos el canal de entrada, que sería la parte que conduce el agua hasta el tanque, que por lo general tiene una configuración cilíndrica. Esta configuración permite que al ingresar el agua haya una prerrotación y esta prerrotación crea el vórtice con ayuda de la fuerza gravitacional y la fuerza Coriolis. Tenemos un agujero de salida y un canal de salida, que son los que devuelven el agua a los ríos. Por la parte de acá tenemos el rotor, que es el que realiza realmente como la obtención de la energía, teniendo la energía cinética, transformándola en mecánica y al final llevándola a un generador para generar energía eléctrica. En la figura 5 tenemos múltiples TBGs instaladas a lo largo de un río. Este proyecto es de una empresa belga que busca precisamente instalar las TBGs en esta configuración para obtener más energía. La metodología del presente estudio consiste en evaluar numéricamente el torque generado por dos rotores para una TBG mediante técnicas FD. Estos rotores serán uno de geometría de palas rectas y el otro un H-Darius. En este video podemos ver cómo se desvía el agua de un río, es conducido por un canal y gracias a la geometría del tanque es posible que empiece a girar y se genere ese vórtice. También se ha demostrado que por las bajas revoluciones que tiene esta turbina no afecta la vida acuática de los peces, es decir, que no mueren. También
por efectos del vórtice se disminuye la temperatura y se airea el agua, que es muy benéfico para los ecosistemas. Todo el estudio es desarrollado en diferentes módulos de ANSYS. El primer módulo que utilizamos es SpaceClaim para realizar el modelado de la cámara. El modelado de la cámara tiene las siguientes especificaciones que podemos ver en la figura 3A con la vista superior de la cámara y en la figura 3B con el corte longitudinal de la cámara. Todas estas medidas fueron tomadas según los estudios bibliográficos que se realizaron. Este agujero que vemos acá es el agujero donde se va a configurar el dominio rotativo que va a representar los rotores. Ahora, para el modelado de los rotores se utilizan los siguientes parámetros, que es la relación de aspecto, el número de aloes y el perfil. En este caso, ambos alaves cuentan con la misma altura y el mismo radio. Aquí podemos ver la vista isométrica del booleano que es extraído para representar el dominio rotativo. Para la discretización de los volúmenes de control se utiliza el módulo Eisenhower y se realizan las mallas en elementos hexaédricos, como se puede observar. Ahora, en la parte de abajo podemos observar la tabla 2 que contiene las métricas de las mallas, donde todas estas métricas están en los rangos aceptables según los módulos de usuarios de ANSYS. En la configuración de los volúmenes de control se realiza en CFX. Las simulaciones de tipo transitoria se utiliza el modelo de turbulencia Basile-Reynolds Stress Model según lo recomendado en la literatura. Al mismo tiempo se configura una velocidad de entrada de 0.2 metros y las RPM del dominio rotativo son configuradas de 25 a 100. Ahora, las condiciones atmosféricas del sistema hidráulico se configura a presión atmosférica y a temperatura ambiente. Aquí podemos observar que la parte de arriba se configura como un opening, es decir, que está abierto a la atmósfera, y en la parte de abajo como una salida. Se realiza un estudio de independencia de malla configurando las mallas con un giro de 25 RPM. Las mallas del dominio rotativo fueron variadas aproximadamente de 0.11 millones de elementos a 1.1 millones de elementos. En esta gráfica tenemos el torque versus el número de elementos, donde el torque es la variable como de estabilización, y podemos observar que en la parte de acá más o menos en 0.4 millones de elementos se estabilizan la malla para cada uno. Entonces este es el punto que se elige para las demás simulaciones. Ahora, una vez se simula, entonces podemos observar que hay una gran diferencia entre los torques generados por el rotor H. Darius y el rotor de palas rectas. La diferencia entre ellos es aproximadamente un 75%. Y también se observa que a medida de que aumentan las RPMs disminuye el torque, es decir, que el punto en el que mejor se comportó el sistema es cuando se configuraron a 25 RPM y se obtuvieron 0.76 Nm y 0.16 Nm para el rotor estándar y el rotor H. Darius. Ahora en esta parte de acá tenemos las líneas de corrientes con el rotor H. Darius y con el de palas. Según los colores, estos vectores nos están mostrando que el agua ingresa, se acelera, toma mayor velocidad y a medida que va descendiendo va aumentando su velocidad. Esto nos dice
que en la parte baja es donde se desarrollan las mayores velocidades, y al mismo tiempo, a medida que la partícula de agua se acerca al núcleo, va aumentando también su velocidad. Esto lo podemos comprobar con estos contornos de presión, donde las mayores presiones se están desarrollando en la parte inferior de los rotores. Esto se debe a lo que mencioné anteriormente, que es que a medida de que el fluido desciende por la cámara y se acerca al centro de vórtice, va aumentando su velocidad. Entonces aquí encontramos los puntos máximos de presión. Como conclusiones, tenemos que el diseño del rotor afecta de manera considerable el rendimiento de la TBG. Parámetros como el tipo y el número de álabes son los que afectan en gran medida el rendimiento de la turbina. El rotor de palas rectas presentó un mayor rendimiento en comparación con el H-Darius. El área de contacto del álabe ayudó a extraer más energía del fluido y por ende esto ayuda a tener un mejor rendimiento de la turbina de vórtice gravitacional. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al tener mayor tamaño del rotor interactúa con una fracción de fluido con una menor velocidad. Ahora, el rotor H-Darius aumenta su rendimiento con el principio de sustentación. Sin embargo, debido a la rotación o a la naturaleza del fluido en la cámara, se presenta mayor fuerza de arrastre. Sin embargo, se logra evidenciar que el torque negativo en el ala entrante fue muy inferior y esto puede servir para aumentar el rendimiento del H-Darius como una turbina hidrocinética. Estas son las referencias que se utilizaron para el estudio. Muchas gracias.